Hola de nueva cuenta, bienvenidos a este segundo episodio de El Androide en Arkham. Yo soy Gustavo Torres, Root Loops. Yo soy Rodrigo, Necro. Y estamos de nueva cuenta aquí para analizar otro personaje. En esta ocasión vamos a hablar de Spider-Man, el Hombre Araña. Y el tema que escogimos ahora es porque comparte muchas similitudes con Batman, del que hablamos en el episodio anterior. Y es un personaje que resultó ser de forma diferente. Entonces creo que es de conocimiento popular que Spider-Man igual, bueno, él ni conoce a sus padres, siempre ha vivido con sus tíos y vive una pérdida de su tío Ben, que hemos visto en medios como 100 veces, a manos del crimen. Aunque precisamente no es la misma historia de Batman y hay variables que hacen más notoria la diferencia, hoy vamos a platicar de por qué esas diferencias son importantes y por qué no Spider-Man se convirtió en Batman en un ser oscuro y es más risas y diversión. Roy, ¿cuál tú crees que es la diferencia fundamental del origen de Spider-Man a diferencia de Batman a pesar de las diferencias? Como dices, tienen cosas en común, pero también hay cosas en donde divergen, ¿no? Creo que los puntos más importantes son la edad y el contexto de Spider-Man, ¿no? Entonces, como dices, él pierde a sus padres prácticamente desde el nacimiento, ¿no? Entonces, no es una pérdida que sufra, él crece con esta ausencia, ¿no? Entonces eso no genera un trauma, que digamos, en él. Lo realmente traumático es, como dices, el evento donde pierde la vida el tío Ben, que era como su reemplazo de figura paterna. Pero a diferencia de Batman, a Spider-Man le toca ya en la adolescencia, ¿no? Ya está mucho más grande cuando pasa todo lo del tío Ben. Entonces eso es un punto importante, a diferencia de Batman. Batman todavía es niño cuando pierde a los papás, mientras Spider-Man pues ya está un poquito más grande, un poco más desarrollado. Entonces esa es la primera diferencia importante. Ok, vamos a ver por qué. Digo, aunque es obvio que hay una necesidad parental afectiva, entre más corta sea la edad, ¿cuál es la razón fundamental por la que el cuidado parental es temprano en pequeña edad para evitar comportamientos agresivos en edades posteriores? Pues cuando somos niños todavía estamos como abiertos, ¿no? A lo que pasa, entonces todo lo que pasa en niños lo absorbemos prácticamente en su totalidad, ¿no? Entonces por eso Batman, cuando es niño, pierde a sus padres, tiene un impacto mucho mayor en él porque está más pequeño, todavía es más susceptible a ser impactado por eventos que lo alteren, ¿no? Entonces conforme vamos creciendo, pues vamos desarrollando, cimentando nuestra personalidad, nuestros valores, nuestras creencias, nuestras ideologías. El hecho de que Spider-Man le toque un poquito más grande hace una gran diferencia, como vemos en personalidades comparando a Spider-Man con Batman. Ok, y me imagino que obviamente tiene que ver con que tuvo dos figuras parentales a corta edad, independientemente de que no conoció a sus padres. Nosotros como sociedad estamos acostumbrados a que pues hay muchos padres ausentes que tienen que trabajar o que abandonan a sus hijos y terminan en cuidados de familias como abuelos generalmente, pero en este caso son tíos. ¿Cómo es que la educación es diferente en esos casos cuando los que crían no son los padres? ¿Hay alguna diferencia contextual o algo que pudiera afectar psicológicamente de que, por ejemplo, de que Peter estuvo a cargo de sus tíos y no de sus padres y que en realidad no los conoció y no formaron parte de, bueno, canónicamente, de su infancia? Pues no hay una diferencia. Si, o sea, lo que importa tanto no es el vínculo familiar, lo que importa es cómo cumplen los roles, ¿no? Entonces yo creo que Spider-Man tuvo la suerte de que, a pesar de que no eran sus padres, pues cumplían bastante bien el rol familiar que los tocó. Digo, la tía May y el tío Ben siempre nos los han pintado como una pareja cariñosa, que le dio educación, que le dio comprensión, que le dio cariño. Entonces creo que en general, como dices, no importa quién nos cría, importa cómo nos cría, ¿no? Entonces no importa si una persona pierde a sus padres y se ve obligado a crecer, no sé, con sus abuelos o con sus tíos o con una familia adoptiva. Depende más de cómo es la relación con estos, ¿no? No importa que sea un completo extraño, si le da amor, si le da comprensión, cariño o guía, pues funciona de igual manera que las figuras paternas. Muy bien, y de hecho creo que eso termina por explicar por qué muchas familias nucleares tradicionales, aunque están completas, si no existen estos factores que nos mencionas, podrían terminar siendo problemáticas. Sí, exacto, hay tantas familias que tienen a sus miembros completos y también resultan en tragedia. No importa tanto qué tan completa esté,
tiene que ver más cómo llenan estos roles, cómo se interactúan entre ellos, todo esto. Por lo que podemos decir, creo que Peter termina siendo una persona aceptable. No voy a decir que bien, porque como dijimos en el episodio pasado, si se viste de rojo y azul y se anda columpiando por las calles, obviamente hace falta terapia. Pero bueno, regresamos al punto de la criminalidad, y creo que esta va a ser la pregunta obligada siempre que hablemos de alguien a quien consideramos un héroe. Spider-Man está en el mismo punto donde no es un criminal, pero sí es un delincuente. Sí, porque al igual que Batman no le hace un daño a la sociedad, bueno, eso otra vez es debatible, pero pues sí va en contra de la ley, ¿no? Todo esto de ser justiciero, de justicia por propia mano y todo esto. En la mayoría de las legislaciones pues sí es un delito, así que sí, creo que en ese punto coincide con Batman. Ok, y creo que la persona que más nos puede hacer ver esto y de forma más notable, y que pues a fin de cuentas representa lo que sería una de las partes más prominentes si Spider-Man existiera de verdad, es J. Jonah Jameson. Es una persona que a través del tiempo ha sido incapaz de ver a Spider-Man como era. Bueno, han existido ocasiones, ¿no? Depende de quién lo escriba y cuál es el contexto de la historia. Pero creo que en la cultura pop, en las diversas formas que ha tenido, desde el que está en el escritorio, en la caricatura de Spider-Man que se ha convertido en meme, hasta este señor de Whiplash, no se me olvida su nombre. Espera, J.K. Simmons. J.K. Simmons. Entonces, que creo que es el más popular y que ya en dos universos diferentes ha sido representado como Jonah Jameson, porque él precisamente lo ve así, ¿no? Independientemente de que si cree que Spider-Man está haciendo bien o no, pues a fin de cuentas es un delincuente. Entonces, digo que sí ha sido calificado como criminal, pero creo que aquí lo importante es que eso le da un poquito de balance a que no siempre se salga con la suya y que siempre haya cosas que tengan un contrapeso en la historia de Spider-Man. ¿Por qué crees que esta sea la visión, o por qué algunas personas pudieran ver a Spider-Man como una figura dañina? Pues mira, lo que mencionas de Jonah, yo creo que él pinta muy bien a ciertas poblaciones, ciertos sectores de la población que ven todo en blanco y negro. O sea, las cosas o son buenas o son malas. Como que no entienden que hay matices entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, como dices, para él se sale de la ley, entonces es una amenaza, es malo. Y desgraciadamente en la realidad muchas personas son así, ¿no? No entienden que las personas, que los hechos, que los crímenes incluso, son mucho más complejos como para simplificarlos en algo es bueno o algo es malo, ¿no? Hay un sinfín de situaciones que rodean todo lo que pasa día a día en el mundo. Y simplificarlo como bueno o malo es hasta cuadrado, ¿no? Anticuado. Tiene que ver con cómo pensamos las cosas, cómo las percibimos. Entonces creo que Jonah ejemplifica muy bien eso, ¿no? Ciertos sectores de la sociedad a los cuales siempre no puedes hacerlos cambiar de idea porque están tan casados con sus ideales, con sus creencias, que pues no aceptan el cambio, no aceptan una pequeña divergencia en personas como Spider-Man, ¿no? En hechos como Spider-Man. Entonces creo que él pinta muy bien ese sector de la población, y es así como interpreta Spider-Man y cómo lo interpretaría mucha gente si en realidad pasara. Ok, y sin querer llegamos aquí a un punto interesante. Existe una razón psicológica que me imagino que tiene que ver con la actividad criminológica. ¿Cuál es el factor que hace que una persona no pueda ver el espectro completo y lo divida entre bueno y malo? Pues es como una sobresimplificación del pensamiento, ¿sabes? Es como los prejuicios. No sé, los prejuicios existen porque la mente es incapaz de como analizar lo que pasa. Entonces es hasta cierto punto un mecanismo de protección. Para que mi idea no se desestabilice en mi interior, la simplifico, construyo prejuicios. Los prejuicios me ayudan a no pensar las cosas. Inmediatamente veo algo, tengo un prejuicio contra esto, mi cerebro ya como en automático actúa en contra de ello, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo. Tiene que ver con cómo mi cerebro interpreta las cosas, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo desarrollo mi cerebro. Una persona que, por ejemplo, lee, practica diferentes disciplinas, cosas, como que su cerebro está más abierto a cambios, a análisis, a interpretación, mientras que una persona cuadrada no está abierta a este cambio, ¿no? ¿Qué influye mucho? La sociedad, los medios, la cultura,
Jonah, te digo, es una persona de edad avanzada, entonces viene de una época donde aceptaban las cosas simplemente porque la decían los mayores. Y pues nosotros lo vemos, ¿no? La mayoría de las personas de edad avanzada son mucho más cuadradas, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas son así, porque así se las enseñaron sus padres, porque si cuestionaban, les pegaban, cosas así, ¿no? Entonces, las personas de antes estaban mucho más acostumbradas a esto, a no cuestionar, a solo seguir. Y tristemente hoy en día también, ¿no? Obviamente ya nos estamos abriendo un poco más, pero todavía hay personas que son así, que no cuestionan, que se cierran, que aceptan lo que les dicen, porque así ha sido siempre. Ok, y bueno, creo que siempre existen excepciones porque yo creo que todos conocemos a una persona que dice que lee mucho y en realidad es muy prejuiciosa. Pero bueno, sí, o sea, regresamos al punto del que estábamos hablando anteriormente. Creo que estaremos de acuerdo que mucho de esto tiene que ver con la niñez y el concepto de plasticidad cerebral. Entre más cosas captemos y seamos receptáculo a menor edad, como adultos hay más chance de que, bueno, no hay más chance, vamos a estar más abiertos a más posibilidades, más opiniones. Entonces, si nos están escuchando y tienen hijos o tienen a cargo a personas chicas, bueno, niños, no personas chicas, es mi falta de contacto con niños que me hace decirles así, pues la mejor forma de ayudarlos en futuro pues es hablando con ellos, jugando con ellos, conviviendo con ellos, tratándolos como personas de verdad y no como personas que no saben nada, que es el error que muchas generaciones están repitiendo. Y como tú dices, hay gente que, pues algunos de nuestros padres que cuando cuestionaban las cosas les pegaban y desgraciadamente pues esas prácticas se han perpetuado porque pues igual nuestros padres pensaron que esa era la forma de educar. Nosotros ya tenemos un poco más de acceso a la cultura y a la información que nos hacen ver que no es así. Pero entonces pues les pedimos de favor que tengan cuidado con los niños, que sean cuidadosos con ellos, que les den cultura, que los traten como personas y van a ver que eso va a ser el verdadero cambio a futuro. Y bueno, sin afán de quererme poner cursi, aquí vamos a continuar con los traumas del hombre araña. Y creo que el más importante, a mi parecer, a menos de que tú tengas una opinión, y más que nada por su involucramiento directo, es el de la muerte de Gwen Stacy, porque en realidad, bueno, vamos a analizarlo esto desde el punto de vista jurídico y de tu área y de cómo afectó a su psique. Primero que nada, como vigilante, como persona que actúa como ley bajo su propia norma, pues creo que es de conocimiento popular y si no lo sabían, Gwen Stacy muere cuando Spider-Man la agarra con la telaraña y el rebote hace que se le rompa el cuello. Spider-Man pues ya estaba peludo cuando pasó todo esto, ya no estaba en pañales. Entonces ya tenía un poco de experiencia de héroe, pero aún así, dos cosas. Desde el punto de vista, ¿cometió Spider-Man un crimen al intentar salvarla y asesinarla de forma imprudencial? Pues es debatible. Porque si analizamos el acto único, Gwen Stacy estaba cayendo, ¿no? Sí. Entonces, él hubiera intervenido o no hubiera intervenido, se hubiera muerto. Sí, probablemente. Entonces, si analizamos directamente el acto, podríamos decir que no, que él no tuvo ninguna responsabilidad. Pero si vemos un poco más de contexto, Gwen Stacy estaba cayendo porque estaba involucrada con Spider-Man, ¿no? Sí. Entonces, si Spider-Man nunca hubiera empezado su pelea contra el crimen, probablemente Gwen Stacy no hubiera muerto. Visto desde un contexto como que mucho más amplio, Spider-Man pues sí es responsable hasta cierto punto de la muerte de Gwen Stacy. Eso también es parte de un poquito de caer en culpar a la víctima. Digo, porque a fin de cuentas se pudo haber involucrado, pero la culpa sigue siendo del Duende Verde. Sí, definitivamente. Entonces Spider-Man es como culpa secundaria, no directa. Y pues realmente la que siempre fue la víctima fue Gwen Stacy. Esa es una. Entonces se hubiera muerto de cualquier forma. Pero, o sea, visto desde el punto de la ley, si yo en una situación te intentara salvar a ti y por accidente eso causara... Imagínate que te van a atropellar. Que veo que viene un carro y te va a atropellar, te empujo y pasa otro carro y el que te mata es el que te atropella. Digo porque puede pasar. Es lo más cotidiano que se me pudo ocurrir. En teoría, yo fui el que lo causó. Si el otro carro te hubiera atropellado, a lo mejor te hubieras muerto de cualquier forma. Pero como yo lo causé, legalmente yo soy el culpable del asesinato imprudencial. Aquí te voy a dar dos respuestas. En México, sí serías culpable. Ok. En un país ideal, donde la investigación pericial se lleva a cabo como debe de ser, dependería de la investigación. Por ejemplo, viene el coche, el primer coche, y
tú me empujas para que no me atropelle el primer coche. Tendríamos que analizar, ¿hay huellas de frenado del primer coche? ¿Esas huellas de frenado hubieran sido suficientes como para que no me pegara el coche? Si la respuesta es que sí frenó y entonces no me hubiera muerto, sí serías culpable de un delito. Ok. Pero si el análisis es que el primer coche no frenó para nada, por ejemplo, o que frenó pero la velocidad que llevaba hubiera impedido que frenara a tiempo, entonces no serías responsable porque de cualquier manera hubiera muerto. Ok, qué crudo es lo legal y lo judicial y todo eso. Suponiendo, digo, yo sé que la existencia de un sistema criminológico y judicial en los cómics le quitaría el chiste a como 90% de las cosas. Pero suponiendo que hubiera un análisis, un peritaje sobre la muerte de Gwen Stacy, ¿tú crees que Spider-Man hubiera sido declarado culpable? Mira, este tema que mencionas es muy interesante porque ni siquiera me puedo empezar a imaginar cómo se peritaría en un caso de superhéroes. Sería bien interesante, creo que hasta para una serie completa de cómics o películas. Pero yo creo que sí hubiera resultado inocente. Por lo que te digo, la altura a la que ya estaba cayendo Gwen Stacy, pues ya era imposible salvarla por medios comunes, ¿no? Entonces como que Spider-Man hizo el intento, pero te repito, de cualquier manera hubiera muerto. Así que si un perito se pusiera a analizar, no sé, la resistencia de las telarañas de Spider-Man, la altura, la velocidad y todo eso, creo que llegaría a la misma conclusión, que hubiera muerto de cualquier forma y Spider-Man sería inocente. Muy bien, eso es del lado legal. Y yéndonos un poquito más al lado personal, primero sin traducirlo al mundo real, no sé por qué sigo utilizando esa frase, pero porque suena triste. ¿Cómo es que a Spider-Man le afecta psicológicamente saber que fue culpable de forma imprudencial de la muerte de Gwen Stacy? O sea, porque yo sé que él, por su inteligencia, sabe que pues, si hubiera caído de esa forma, pues como sea, hubiera fallecido. Pero yo creo que Peter es una de esas personas que siempre se va a echar la culpa de, pues yo lo pude haber hecho mejor, pude haber pensado otra forma de solucionarlo. Como tú dices, si no se hubiera visto involucrado conmigo para empezar en primer lugar, ni hubiera estado en esa situación, ¿cómo es que a una persona que está involucrada en un asesinato imprudencial le afecta psicológicamente? Pues obviamente, como dices, la culpa, ¿no? Es un trauma de perder a una persona. Perder a una persona en cualquier contexto es difícil, ¿no? El duelo, la pérdida y todo esto. Ahora perder a alguien en situación violenta y donde estuvo involucrado él de alguna forma, pues obviamente tiene un mucho mayor impacto en él. Entonces sí, obviamente es uno de los hechos trágicos que marcan la vida de Spider-Man. Entonces sí, lo vemos sobre todo. Creo que la muerte de Gwen Stacy refuerza mucho todo este aspecto de la identidad secreta. Spider-Man siempre ha mantenido su identidad secreta precisamente para no involucrar a la gente con la que vive, para que no sean blanco de sus enemigos. Entonces creo que tiene como dos efectos, para bien y para mal. Por un lado, ok, Spider-Man aprende, necesito mantener mi identidad secreta para proteger a los que amo. Sin embargo, también es algo que le afecta negativamente. ¿Por qué? Porque se cierra ante las relaciones, ¿no? Spider-Man creo que a partir de ese momento, siempre que se relaciona con alguien, nunca es completamente sincero. Siempre tiene este gran secreto de que es Spider-Man. Entonces, eso siempre se refleja en sus relaciones, ¿no? Siempre hay una parte de me estás ocultando algo, o no apareces cuando te necesito, o te vas cuando las cosas se ponen difíciles. Y Spider-Man no puede explicarlo, ¿no? Porque pues como perdió a Gwen, sabe que si le dice a alguien su identidad secreta, puede acabar igual, ¿no? Entonces creo que tiene efecto sobre todo a largo plazo en las relaciones que crea, en cómo se abre ante otras personas, cómo interactúa con amigos, con más familia, con pareja, etcétera. ¿Pasa esto en la realidad? Bueno, obviamente no creo que haya alguien que sea Spider-Man y que no le pueda decir a sus seres queridos que él es un vigilante que anda en mayones rojos con azules, columpiándose por la ciudad de Nueva York. Pero, por ejemplo, vamos a analizar esto de las personas, no sé, que podemos considerar héroes. Como ahorita he estado viendo Chicago Fire, o sea, la primera profesión que veo que pudiera pasar por esto, y porque no quiero hablar de los policías, sí, porque el contexto actual ahorita no es como para ponerlos de ejemplo. Es por ejemplo un bombero que sabe que hay personas atrapadas en una casa y que no sé, que a lo mejor de la forma en la que entraron al edificio hizo que una parte colapsara y una persona falleciera, ¿no? Y los estaba intentando ayudar, pero pues por la cantidad de variables para este bombero hipotético le era imposible saber que no sé, que a la hora de que abría la puerta se iba a derrumbar una viga y que iba a aplastar a la persona que estaba intentando salvar. Psicológicamente, ¿cuál es este efecto? Pues en teoría
Igual los bomberos son personas que necesitan apoyo psicológico, ¿no? Por esto mismo que mencionas, siempre están expuestos a las pérdidas de las personas que intentan ayudar, ¿no? Creo que parte de la terapia psicológica para un bombero es la triste realidad de no puedes salvarlos a todos, que también aplica para superhéroes, ¿no? Entonces, no importa qué tan bueno seas, qué tan preparado estés, como dices, siempre hay algo que se va a salir de tu control. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, con el control. ¿Qué tanto puedo controlar? Si bien la ciencia ha avanzado mucho y hoy ya entendemos cómo funcionan los incendios arquitectónicamente, las casas, cómo están soportadas y todo esto, podemos reducir bastante, en teoría, las variables involucradas en esto. Pero como dices, siempre hay un factor aleatorio, ¿no? Sobre todo la gente. La gente ante pánico no actúa de formas esperadas. Esa es la variable con la que los superhéroes y los bomberos creo que se enfrentan mucho más en la vida real. Tal vez puedo controlar el edificio, puedo controlar el fuego, pero no puedo controlar a las personas. Entonces creo que tiene mucho que ver con esto, con rendirme ante la idea de no puedo controlarlo todo, no puedo salvarlos a todos. Qué complicado, pero sí, o sea, y bueno, creo que dijiste una parte muy importante y aquí vamos descubriendo el México triste. Arquitectónicamente pues ya tenemos toda la teoría para hacer las casas a prueba de fuego o saber cómo construirlas para que en caso de algún siniestro pues no pasen esas cosas, pero pues en México hay cosas chuecas, no están en norma, entonces por eso es muy probable que escuchemos que si pues, una casa se quema, si era de interés social o no sé cómo se les dicen esas Infonavit sin decir Infonavit, pues muchas veces no están en norma, no están mal construidas, las que están por aparte por saltarse leyes dan mordidas y les dan vistos buenos cuando no deberían estar. Y digo, pues no nos vamos lejos, nos tocó en el sismo de hace 2 años, cuántos lugares que parecían robustos no se cayeron por no estar en norma. Exactamente. Sí. Ok, pero esto no es Architecture Digest. Vamos a seguir hablando de Spider-Man. Ok, creo que, bueno, de la tía May no sé si hay mucho que hablar porque creo que en general es uno de los santos del universo Marvel. O sea, si yo te pudiera decir 2 personas del universo Marvel que podríamos pontificar, serían la tía May y Jarvis. Yo no sé cómo esas 2 personas han aguantado tanto, pero bueno, ¿tú crees que algo que consideres importante decir sobre la tía May? Pues que hizo muy buen trabajo con Peter, ¿no? Como dices, sí es como uno de los pilares más importantes del universo Marvel de Spider-Man, ¿no? Nuevamente, al principio hablábamos diferencias entre Batman y Spider-Man. Te decía que una era la edad y te decía que la otra era el contexto. Aunque Spider-Man perdió al tío Ben, siempre tuvo a la tía May y la tía May pues hizo un trabajo espectacular cubriendo el vacío que dejó el tío Ben y criando a Peter. Entonces Spider-Man sobresale mucho por sus ideales, por sus valores, por su creencia en ayudar a la gente, en ayudar a la sociedad, y creo que todo eso viene de la tía May, ¿no? Entonces seguramente hay historias donde la tía May no existe y Spider-Man no es el mismo, precisamente porque ella es como el pilar de su personalidad tan arraigada en valores y en todo esto. Y bueno, vamos a seguir analizando a Spider-Man. En el podcast pasado, si no lo han escuchado, es buen momento. Hablábamos de la diferencia de la personalidad, de cómo Batman no dice chistes a la hora de que está peleando con los villanos, o como que su persona se mantiene cuando es Batman y cuando es Bruce. Con Peter pasa lo mismo. Digo, hasta cierta manera, ¿no? Peter sí ha sido bueno cuidando su imagen de ñoño como para no descubrirse. Digo, es el mismo trabajo que ha hecho Bruce de hacer fiestas o decir que se va de esquí cuando en realidad Bane le rompió la espalda. Entonces yo creo que el trabajo de Peter va de este lado. Entonces aquí hay 2 cosas que te quiero preguntar. Una, ¿cuál es el efecto personal que tiene de no decirle a la gente, de no decirle la verdad a la gente que quieres? ¿Cuál es el efecto psicológico que tiene en Peter? Eso está bien intenso. Pues como dices, es la gente que quieres cuando una persona tiene una relación con otra, sea cual sea la relación, familia, amigos, pareja, etcétera, pues tiendes a querer que te acepten, ¿no? Le cuentas tus logros, tus derrotas, etcétera. Entonces creo que Peter se guarda gran parte de estos sentimientos, ¿no?
no sé, como dices, hoy estaba en un incendio y se me murió alguien, ¿no? Entonces Peter no se lo puede decir a nadie, es algo que tiene que guardarse por completo. Eso obviamente sí le afecta emocionalmente, ¿no? Entonces ahora sí que carga un gran peso porque no puede compartir con nadie sus errores, sus derrotas, sus tragedias, etcétera. Entonces creo que eso influye gran parte en él, ¿no? No poder contarle a alguien lo que pasa, no poder ser escuchado, ser comprendido. Entonces, aquí es lo que yo quería llegar y llegamos muy bien sin querer, porque todo esto es improvisado. Como se podrán dar cuenta, es la importancia de una red de soporte a nivel psicológico. Y qué tan importante es que sea sobre el grupo afectivo directo. Porque, por ejemplo, Spider-Man puede ir a hablar, no sé, con Wolverine de una situación así o con Tony, pero siempre es diferente, pues porque Wolverine es un asesino canadiense que ha matado a un montón de gente y que a lo mejor no tiene la misma perspectiva de decir, pues no le puedo decir a la gente cómo me siento porque Wolverine está mucho más dañado que Peter y probablemente el insight que tiene va a ser desastroso. Tony es un millonario exalcohólico o alcohólico en recuperación, depende de cuándo lo lean y de qué tan conveniente sea eso con la historia. Y pues Tony tiene pues, la cosa de que, pues por lo mismo de que es millonario, nunca ha sabido directamente cómo son las cosas con la responsabilidad. Y con la empatía. Y con la empatía. O sea, la forma de percibir las cosas de Tony son diferentes a las de Peter, que es una persona regular, ¿no? Es una persona que por un azar del destino no es un soldado como el Capitán América, no es un, pues también ex soldado como Wolverine, un millonario como Spider-Man. Y aunque... Iron Man. Como Iron Man, ¿qué dije? Spider-Man, sí, no, estoy todavía medio dormido, disculpen. Porque, por ejemplo... No, iba a dar un ejemplo terrible, porque por ejemplo, te iba a decir que en DC se me ocurría Blue Beetle y Booster Gold, pero ellos amistaron por razones diferentes y realmente no tienen el mismo contexto, considerando que Booster Gold puede viajar en el tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a platicarlo así. Por contexto Marvel, ¿quién sería el personaje como más cercano para decir que Peter fuera el adecuado para hablar con él? Creo que se me ocurre Daredevil. Daredevil, ok. Tienen backgrounds, o sea, Daredevil es complicado y estaba pensando yo también hablar de él para episodios posteriores, porque es de cierta forma igual que Spider-Man, pero hasta siendo en la misma ciudad de Nueva York, por las zonas en las de donde crecieron y el contexto en el que crecieron, terminaron siendo dos personas diferentes en las que Daredevil se parece más a Batman. Pero eso ya lo hablaremos posteriormente. Ok, sí, me parece muy bien. Y de hecho, hasta por el background religioso que tiene Daredevil, hasta me parece más adecuado que Peter pudiera hablar con él. Pero, o sea, preguntándote directamente, por ejemplo, traduciendo esto a una situación en el mundo real, comillas, es lo mismo contarle de cómo te sientes, no sé, a un compañero de trabajo que a una persona cercana haciendo familia directa. O sea, es lo mismo que Peter le cuente sus cosas a Daredevil que si se las pudiera contar a May o a Mary Jane. No, obviamente no es lo mismo. Como dices, lo importante es tener una red de apoyo, ¿no? Que es muy ad hoc porque es Spider-Man, o sea, al revés, así que una red de apoyo. Entonces, una red implica a varias personas. Como dices, hay cosas que hablando con personas similares a mí voy a lograr entender, voy a lograr procesar, pero también hay cosas que necesito hablar con personas ajenas. Por eso es una red, necesito amigos, necesito compañeros de trabajo, necesito familia. Ayuda, por ejemplo, que Spider-Man le cuente a Daredevil, no, pues otra vez intenté salvar a alguien, pasó esto, ¿no? Daredevil entiende como el peligro de la profesión, ¿no? Sí, el contexto. Ajá, entonces él lo puede ayudar a resolver eso, tal vez a no sentirse mal y cosas así, pero todavía necesitaría contárselo a alguien cercano, a pesar de que no sea un compañero de trabajo o que no se dedique a lo mismo, porque también necesita soporte emocional. A lo mejor cuando pasa algo en mi trabajo y se lo cuento a mi mamá no entiende qué está pasando, pero mi mamá me apapacha, ¿no? Mi mamá me da cariño, me da soporte, me da consuelo, ¿no? No solamente necesito que alguien me diga no fue tu culpa, también necesito cariño, también necesito contacto. Entonces por eso, como te digo, es una red. Tal vez Spider-Man sí tiene con quien hablar de cosas de superhéroes, pero no tiene con quien hablar cercanamente, ¿no? Bueno, otra vez depende mucho de la versión. Sí. A veces Mary Jane sabe, a veces la tía May sabe. Y luego le vende su amor a Mephisto y se hace un tiradero. No hablamos de eso aquí. Sí, en esta casa no pasó One More Day. Ajá. Y bueno, obviamente traduciendo esto a términos reales, digo, si nos están escuchando, pues
fortalezcan sus redes de soporte. Si no tienen con quién hablar, pues yo creo que aquí andamos. Y bueno, no creo, aquí andamos. Y bueno, lo que sigue es... Creo que con Spider-Man a lo mejor no es tan notorio como con Batman o tan fundamental. Pero los villanos, o sea, puedo pensar dos importantes y voy a empezar con el que creo que me va a dar un poquito más de qué hablar. Y a mi parecer es el villano más importante de Spider-Man a través de los tiempos. Y es el Doc Ock. Por un momento me asusté. Dije, chin, si dice uno que no estoy de acuerdo. Sí. Ok, estoy de acuerdo. Es el rinoceronte. Shocker. No, o sea, a mí me gusta mucho Doc Ock y lo que hicieron con él, obviamente en Superior Spider-Man, es como el contexto de una persona lo puede ser todo. Aunque en el momento, no quiero hablar cómo pasó, porque me parece muy tonto, y me funcionaba más con Miles Ward, pero lo hicieron funcionar bien, es que aún conservando la personalidad de Otto, al cambiar por completo el contexto del Doc, las redes de soporte, el trabajo que tenía, el respeto, la educación, el historial, el haber tenido una familia, o sea, cambió por completo la personalidad del Doc. Entonces nosotros lo conocíamos como un villano que pues resultó ahí porque no le daban el reconocimiento, porque no tenía afecto, porque no le reconocían sus méritos, no tenía personas cercanas a él. Y al momento de que cambia de cuerpos con Peter, y que a mi parecer así se debió haber quedado, pero bueno, no vamos a hablar de eso, Marvel. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Pues como dices, Superior Spider-Man es como un punto alto de la historia de Spider-Man, porque muestra, como dices, el cambio, ¿no? La posibilidad de que incluso uno de los peores villanos del universo Marvel cambió por completo. Como dices, tener una familia, la tía May nuevamente, incluso siendo el Superior Spider-Man, la tía May le dio cariño a Peter, tener sus amigos, tener reconocimiento. Ana María. Sí, claro. Cambió mucho por completo, ¿no? El ambiente laboral, el ambiente de superhéroe. Resalta mucho nuevamente los valores de Peter. Los valores de Peter son tan fuertes que incluso si otra persona se apoderara de su cuerpo, los valores siguen ahí, ¿no? Entonces eso tuvo tanto impacto que el Doc siguió siendo Spider-Man, siguió siendo bueno. Un poco más brutal, pero bueno, a fin de cuentas, al contrario de lo que podríamos esperar. Y creo que eso también es algo que vemos en la realidad, aunque no tan claramente por las oportunidades que tenemos. Pero nuevamente la criminología, en teoría, cree en la reinserción, creen que cualquier persona puede cambiar. No importa si es criminal, cómo fue educado, siempre y cuando cambien las circunstancias, ¿no? Entonces, muchas personas están cerradas a esta idea. Un criminal es malo y nunca va a cambiar. Pero creo que Superior Spider-Man, de una manera ficticia, ejemplifica muy bien esto, ¿no? La reinserción, cómo cambiando aspectos de la persona, su contexto, su trabajo, sus vínculos, la persona puede cambiar, ¿no? Entonces, no hay villano. Bueno, también es debatible que esté más allá de la salvación, pero por ejemplo, Otto es un buen ejemplo de que él sí cambió por completo gracias a este cambio de cuerpo. Y eso me lleva a un punto importante. A mí me gusta mucho Spider-Man porque en general los villanos no son villanos. Todo se trata de la redención, todo se trata de contexto. O sea, podemos hablar de los clones, del último Jackal, de Eddie Brock, de Flash, incluso en el contexto de Bully de la secundaria. O sea, en este podcast nos gusta creer, bueno, no nos gusta creer, estamos seguros de que la gente puede cambiar bajo las situaciones adecuadas, y nos llevamos esto otra vez al contexto del día a día, en que las personas que cometen crímenes y delitos pueden cambiar, dadas las circunstancias correctas. Que las personas salgan de la cárcel de forma no reformada no es culpa de las personas, es culpa del sistema que les falló. Es culpa de una mala educación parental, es culpa de un mal seguimiento psicológico. Por fundamento, las personas pueden cambiar y pueden cambiar para bien dadas las circunstancias correctas, y creo que no me lo podrás negar. ¿Nos podrías comentar un poquito de esto? No, sí, estoy completamente de acuerdo. La vez pasada hablábamos de Arkham, ¿no? Y cómo se asemejaba a la realidad. Y por ahí unas personas, bueno, un compañero me dijo, muchas veces no depende de nosotros, depende de toda la burocracia, de toda la política. Entonces, te digo, la teoría sí nos dice, las personas pueden cambiar. De hecho, para eso existe la criminología, la psicología, etcétera. Porque sí, las personas pueden cambiar. Existe la redención, existe modificar patrones, romper con estigmas, etcétera.
Pero como dices, muchas veces lo que no nos deja es la corrupción, la falta de personal, la falta de presupuesto. Entonces los intereses políticos nos meten el pie en el camino de la redención. Entonces recuerden, amiguitos, el verdadero villano en los cómics y en la realidad es la burocracia. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, bueno, yo creo que vamos cerrando esto y para no hacerlo más largo, si quisieran después podemos seguir hablando más de Spider-Man en una segunda parte, como probablemente lo vamos a hacer con Batman. ¿Algo que que creas que nos esté faltando de Spider-Man? Ahora no hubo muchas preguntas, pero yo sí tuve una. A ver. Me dijeron que por qué Spider-Man es el patiño de Tony Stark en la nueva versión. Ok. Y de hecho sí tengo una explicación para eso. Spider-Man perdió al tío Ben. A pesar de que ya estaba un poco más avanzado en edad, todavía está buscando un sustituto paterno. Muchas veces cuando perdemos una figura paterna hacemos eso. Buscamos un sustituto en una persona cercana, en otro familiar. Y si te das cuenta es algo que Spider-Man hace mucho. Depende mucho de la versión, nuevamente. Pero, por ejemplo, en algunas versiones, el sustituto de figura paterna de Spider-Man es Otto Octavius, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el juego de Play, Sí. se nota mucho que él lo admira, que es su sustituto de figura paterna. En otras versiones es el mismo Norman Osborn. Hay versiones donde Norman prefiere a Peter que a su hijo, ¿no? Porque tiene mucho más contacto con él, tiene más background científico, tiene más con qué contactar con él que con su propio hijo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, Spider-Man siempre está buscando cómo sustituir su figura paterna. En la caricatura, por ejemplo, era Connors, ¿no? El lagarto. El lagarto. Entonces, si te das cuenta, Peter siempre está buscando esta figura paterna. En el universo cinemático de Marvel, la figura paterna más cercana que encuentra es Tony Stark, ¿no? Entonces, es una versión diferente, pero igual es como consistente con la personalidad de Peter. Él siempre como que va a buscar a alguien a quien admirar. Y si te das cuenta, es como lo contrario de Batman. Batman hablábamos de los Robins. Entonces Batman lo que busca es que otros no carezcan de su figura paterna, mientras que Spider-Man busca su propia figura paterna. Entonces creo que ese también es un punto donde se diferencia Spider-Man de Batman. Sin querer llegamos a un punto que no esperaba yo al que llegáramos, y de hecho me tomó un poquito de sorpresa. Batman tuvo la figura parental en Alfred y Spider-Man tuvo la figura maternal en May. Y esto resultó en que Batman se convirtiera en el padre y Spider-Man se convirtiera en el hijo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los roles en estos casos donde se pierde uno o a los dos padres y el sustituto entra a ser una madre o un padre? Simbólicamente, el padre y la madre cumplen diferentes roles. La pérdida de una madre está más relacionada con la pérdida de emociones, sentimientos. A lo mejor no buscas un sustituto de figura materna, pero sí creces con ciertas deficiencias emocionales, sentimentales, que vemos en Batman, por ejemplo, ¿no? Sí. Mientras que perder una figura paterna tiene más que ver con límites, con un rol a seguir. Es mucho más común que necesites buscar un sustituto de figura paterna que un sustituto de figura materna, porque pierdes la figura materna y pues pierdes como contacto emocional, sentimental, pero no es algo que busques activamente. En cambio, una figura paterna sí es algo que inconscientemente buscan las personas como para conectar con sus iguales, con seguir a alguien, con tener límites, etc. Obviamente aquí estamos hablando de dos hombres, digo, y no nos atreveríamos a hablar desde el punto de vista de una mujer, pero ahora sí que a grandes rasgos y desde exclusivamente el marco teórico, ¿hay una diferencia entre cuando pasa esto entre un niño y una niña? No, una mujer igual buscaría una figura paterna si perdiera al padre y perdería como contacto emocional Si fuera la madre. Ajá, sí, como que eso es unisex. Ok, como todo debería ser. Y bueno, también sin querer llegamos a otro punto. Yo ya quería terminar esto, ya me alargué un poquito más porque me acordé de esto. Norman es un personaje interesante por todo el contexto. O sea, Norman ya era una terrible persona desde Orígenes, pero dependiendo de la versión, ¿por qué Norman se convierte en villano? En teoría, el suero del Green Goblin, ¿no? Ok. Eso sí como que le provoca la división de la personalidad, porque sí lo percibe así, ¿no? Green Goblin es una personalidad diferente. Ok, y eso es a lo que quería llegar y quería que saliera de ti y que no saliera de mí. En teoría, el suero le provocó un trastorno mental. Uh-huh. Y este asunto de la criminalidad ya no es algo por cotidianidad, y sino es por algo fisiológico. Y aunque no nos podemos atrever a decir que en la realidad existe algo como el suero del duende,
que pues, en realidad, o sea, que por ejemplo en el Capitán América terminó siendo en el suero del super soldado y no tuvo ninguna afectación neurológica, pero el suero que Norman consumió le causó un trastorno mental, que fue la división de las personalidades. ¿Cómo es que en la vida real, necesito buscar un nuevo término, se aceptan sugerencias, los que cometen crímenes por trastornos mentales, cómo funciona en la sociedad? Pues mira, lo que mencionas es bastante importante. Norman ya era una muy mala persona, incluso sin el trastorno mental, ¿no? Entonces, no es que el trastorno mental lo lleve al crimen, sino que el trastorno mental es solo un factor más que favorece todo esto del crimen, ¿no? Entonces, tú mencionas algo muy importante del Capitán América. El Capitán América le ponen el suero del super soldado y no pasa nada porque el Capitán América no tiene trastornos. Entonces, sería una historia muy diferente si le hubieran puesto el suero del super soldado a una persona más trastornada, ¿no? Ok. Que es lo que según yo ha pasado con, por ejemplo, este que tiene la bandera pintada en la cara. Ah, sí, Nuke, el de Jessica Jones. Ajá, sí. Según yo, él también tiene un suero de super soldado, pero como pues es una persona completamente diferente al Capitán América, el suero hace que pierda completamente la cabeza o bueno, el control de sus actos, ¿no? Entonces creo que pensar que un trastorno significa criminalidad es uno de los errores cotidianos, ¿no? Muchas personas piensan, ay, tiene un trastorno, está loco, me va a hacer daño. Pero no, el trastorno solamente es como una pieza de Tetris que se acumula más con todo lo que ya tiene la persona. Entonces Norman ya era una terrible persona, toma el suero del Duende Verde y esto precipita, pero no quiere decir que sea la única causa. Y con esto llegamos a la importancia de la visibilidad de los trastornos mentales y de los prejuicios que tenemos. O sea, no sé cómo, en qué concepto lo tengan las personas que nos escuchan, pero es importante saber que una persona que tiene un trastorno mental no necesariamente, no, trastorno psicológico, ¿no? No lo quiero decir de forma incorrecta, vamos a ponerlo así. El trastorno mental suena como que Más prejuicioso. sí, más prejuicioso. Entonces, que no haya prejuicios de su parte, y esperemos cambiar un poquito de eso si es que tienen alguno, con las personas que tienen trastornos psicológicos. No significa que les vayan a hacer daño, no porque tengan un trastorno psicológico de personalidad significa que son malas personas inherentemente. Todo depende de su contexto, e incluso teniendo el contexto, pues es importante pensar que son personas también, ¿no? Finalmente, algo para cerrar. Pues como dices, siento que hay todavía mucho de qué hablar de Spider-Man y sobre todo cosas ficticias, ¿no? Hay cosas que pasan en Spider-Man que no pueden pasar en la vida real, pero que nos dan un contexto de qué podría pasar en el futuro, ¿no? Lo que hablabas hace rato muy tangencialmente, lo de los clones. Lo de los clones es un fenómeno bien interesante, inexplorado, porque en la realidad no se puede clonar a una persona y saber cómo va a funcionar esto, ¿no? Entonces creo que Spider-Man tiene mucho todavía de tela que cortar en cuanto a temas psicológicos. Y mira, sin querer sacaste un tema aquí que me gustaría tocar en podcast, en futuros podcasts. Por ejemplo, en Boku no Hero Academia pasa esto con este que parece Skullomania, Twice tiene un problema en el que por clonarse no sabe si es el real y eso le provoca un trastorno. En Boku no Hero Academia hay muchísimas cosas del lado de los villanos y por las razones que son mucho más interesantes que el jirafón insípido de Midoriya. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante, de su falta de figura paternal y cómo es que se está convirtiendo en Spider-Man. Y está pasando lo mismo con All Might, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita porque nos podemos quedar aquí hablando de Boku otra hora. Pues la idea es que el podcast que sigue sea de Hannibal. Entonces ese es otro que nos va a dar muchísima tela. Hannibal precisamente de la serie de Bryan Fuller, que es el que siento que tiene más tela de dónde cortar, que nos podemos ir por el libro y por lo de Hopkins, pero creo que la más popular últimamente ha sido la de Fuller y creo que es la más completa. Y creo que podemos comparar varias cosas. Hay varias cosas que coinciden, varias cosas que divergen, cosas que funcionan mejor en la serie. Entonces sí, podemos mezclar de todo. Entonces sí tienen preguntas. De hecho, bueno, ¿quién te hizo la pregunta? Luis, saludos a Luis por hacernos preguntas. Y también nos han mencionado otros temas que, por ejemplo, que quieren que hablemos de superheroínas. Nosotros como hombres, aunque no es que no se haya visto antes, no nos gustaría hablar de un tema de mujeres siendo dos hombres heterosexuales.
de clase media. Entonces, si alguna chica nos está escuchando que quisiera unirse a nosotros para hablar de estos temas y cómo es la psicología de las superheroínas, porque es un contexto del que obviamente, porque el más que podamos estudiar, nunca vamos a poder hablar de la misma manera. Ya saben los medios por cuáles contactarnos, o si saben de alguien a quien quieren que invitemos a que hable de este tema, estamos abiertos a sugerencias. Y también quedamos pendientes a más temas de los que quieran hablar. Ahorita ya sacamos, bueno, te dijeron que de las superheroínas, dijeron, por ahí también tenemos pensado Punisher, ya sacamos Boku no Hero Academia, si nos queremos ir a exponer como sucios otacos. Daredevil también lo mencionamos. Daredevil, entonces escojan su tema favorito, o a lo mejor tienen otro mejor que estos y no se nos ocurre en este momento. Quedamos abiertos a sugerencias. Roy, como siempre, muchas gracias. Antes de despedirnos, me gustaría agradecer a los que nos han escuchado, nos han hecho comentarios. Creo que hemos tenido un buen recibimiento, entonces no sé, creo que de tu lado te han dicho cosas buenas. Sí. Gracias a todos, la verdad tuvimos un muy buen aceptamiento del primer podcast. La verdad teníamos ganas de hacer esto desde hace mucho rato y creo que esto del encierro ayudó a que se concretara. Pero gracias también a ustedes por sus comentarios. Realmente nos anima que nos hayan dicho que les haya gustado el primero para esforzarnos a seguir haciendo esto. Y pues de tu lado igual también, gracias a todos los que hicieron preguntas. Creo que fueron tus alumnos. Uno fue un amigo, unos alumnos también lo escucharon. Entonces, bueno, para los que no saben, mi hermano es profesor universitario de Psicología y de Derecho. Entonces, si son sus alumnos, muchísimas gracias por escucharnos a todos. Gracias a mis amigotes de Twitter. Saludos a mi mamá, nuestra mamá. Y bueno, eso ha sido todo por esta emisión. De nueva cuenta, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Y yo voy a mandar saludos personalizados. Saludos a Esmeralda, a Viri, a Marta, a Carla, a Coco, a Eli, a Jocelyn, a Lupita, a Laura, a Josefina, a Michelle, a Eli, a Angie, a Daniela, a Carlos, a Eric, a Alberto, a Ana, Karen y a José Luis. Entonces, obviamente no pensé que durara tanto y los saludos fueron súper rápidos, pero muchas gracias por su apoyo. Saludos a todos ustedes y si quieren saludos para la próxima edición, quedamos pendientes. Eso ha sido todo por esta emisión. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima. Gracias.